Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral. Aquí lo más destacado del día. Una mujer que estaba reportada como desaparecida fue encontrada desmembrada en el interior del Parque Huanhuiltagua. Por el crimen de la enfermera de 33 años de edad, hay una persona detenida. Horas atrás, las esperanzas de que aparezca con vida se fueron desvaneciendo cuando agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas obtuvieron información que aparentemente estuvo en una casa en el sector de Bellavista, al norte de Quito, y encontraron en el interior huellas de sangre y algunas pertenencias de la enfermera de 33 años de edad. Se pudo determinar que en el interior de el domicilio donde ella había ingresado existían rastros de sangre y se encontraron también las pertenencias de la ciudadana. La mujer salió el pasado sábado a realizar algunas actividades personales y no volvió a la casa. Aparentemente se reunió con algunas amigas y se fueron de baile, y en esos menesteres de la vida supuestamente conocieron a varios chicos con quienes compartieron una noche de diversión. Levantar información tanto de versiones como información técnica que nos trajo al sector de Bellavista, en donde habría sido el último lugar en donde ella estuvo con vida, en el interior de un domicilio. Para seguir con la farra, supuestamente decidieron irse a la casa del principal sospechoso, ubicada en el sector de Bellavista, al norte de la capital. Todos se fueron y ella se habría quedado sin imaginarse que su amigo planificaba terminar con su existencia. Ella se encontraba en un estado que no le permitía estar en una forma consciente y en ese momento, al parecer, el ciudadano aprovechó para poder hacer algún tipo de acto violento. Vecinos comentaron a los agentes investigadores que vieron al sujeto de más o menos 33 años de edad cargando fundas de basura. Toda apunta que desmembró el cuerpo en varias partes y lo sepultó en un espacio del parque, de donde fueron desenterrados por agentes de la DINASED. El ciudadano victimario procedió a realizar varios cortes en el cuerpo. Existen varias partes del cuerpo que fueron localizadas y fueron enterradas a una profundidad de 50 centímetros. El hombre está detenido. La policía maneja la hipótesis que se conocieron en la discoteca, pero el porqué de la macabra acción del sospechoso solo el tiempo lo dirá. En Quito informó Iván Casamen. Fue hallado muerto el concejal de Durán, Bolívar Vera, que había sido secuestrado la tarde de este jueves en el cantón ferroviario. La Policía Nacional indicó que tenía al menos 8 disparos. La Fiscalía abrió una investigación de oficio por el crimen. El hallazgo se dio a las 7 de la mañana de este viernes en la vía a Salitre del cantón Daule. Por la entrada del recinto San Guillermo habían dejado abandonado el cadáver de un hombre maniatado y con disparos. Luego, familiares del occiso llegaron a reconocer el cadáver y la policía confirmó que se trataba del concejal de Durán, Bolívar Vera Peralta, quien había sido secuestrado el día anterior en un punto céntrico de Durán, cuando se dirigía en un carro a una sesión del consejo. A un costado de la vía tenía aproximadamente unos 8 disparos, aparentemente en el rostro y en el pecho del hoyo occiso. Al parecer lo habrían asesinado durante la madrugada, según dijo el jefe policial del distrito Daule. Aproximadamente, con la rigidez cadavérica, estaríamos hablando de unas 6 a 8 horas. No confirmó si tenía signos de tortura, pero los elementos de criminalística y el equipo investigativo de la policía recabaron indicios para profundizar en la indagación y poder localizar a los responsables del crimen. La Fiscalía indicó que abrieron una investigación de oficio por el secuestro y muerte de Bolívar Vera. Además, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, expresó su indignación y consternación. Declaró 3 días de luto en el cantón e instó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a reforzar la seguridad de manera urgente. Resaltó que desde el 24 de julio que se decretó el estado de excepción, se han registrado más de 30 asesinatos, incluido el crimen del director de Planeamiento Territorial, Miguel Santos Burgos.
Vera ganó la concejalía de la mano del Partido Social Cristiano y estaba asignado en varias comisiones municipales. En la localidad lo conocían por ser una autoridad de territorio. Su movimiento político también condenó el asesinato. En lo que va del año se han perpetrado 8 ataques contra funcionarios del municipio de Durán. Informó Adriana Peralta. El COE cantonal de Durán solicita al Gobierno Nacional la asignación de recursos urgentes para mejorar la logística y los suministros necesarios en materia de seguridad. Esto tras la ola de violencia que atraviesa el cantón. El asesinato del concejal de Durán, Bolívar Vera, motivó que el COE cantonal se reuniera para acordar varias medidas ante la grave situación de inseguridad que atraviesa ese cantón de Guayas. Y a través de las redes sociales del alcalde Luis Chonillo se indicó lo siguiente. Se exhorta al Gobierno Nacional a aumentar la disponibilidad de vehículos para patrullajes constantes en las áreas más conflictivas de la ciudad. Asimismo, se eleva un llamado a la autoridad judicial para que resuelvan con mayor celeridad todo el trabajo que realice la Policía Nacional en nuestra localidad. También se solicita al gobierno la asignación de recursos urgentes para mejorar la logística y los suministros necesarios en materia de seguridad. Ante los peligros que enfrenta el personal del municipio, se solicita un análisis de riesgos para nuestros funcionarios, instalaciones y concejales. De igual manera, el Cuerpo de Bomberos Municipal de Durán pone a disposición los equipos y recursos de respuesta inmediata ante posibles alertas. Con estas medidas, se espera abordar el gran problema que tiene en alerta a toda una administración, pues ya van varios ataques armados y compañeros asesinados. Informó Eric Zambrano. Un grupo armado disparó y lanzó aparatos explosivos a una vivienda y al edificio de la Policía Judicial. Además, incineraron un vehículo. Estos hechos se registraron en 2 sectores de la ciudad de Machala. La policía incautó 9 motos que habían sido utilizadas para cometer estos actos ilícitos. Impresionantes imágenes como estas fue la que llenaron de pánico a los habitantes del barrio Simón Bolívar en Machala. Y es que un grupo armado llegó al lugar, accionó sus armas y luego prendieron fuego a esta camioneta. O sea, anoche la balacera que había por acá y se fueron hasta la barraca. Y de ahí se han ido hasta el puerto. Más de 200 balas se escucharon aquí en este sector. Temor, pues hermano, temor. En las casas nos bajábamos de la cama al suelo, por lo menos tirando al suelo, porque usted sabe que una bala perece y las balas chocaban contra las paredes. El atentado se perpetró cerca de las 3 de la madrugada de este viernes 8 de septiembre. Antes de quemar el vehículo, los delincuentes habían disparado en una vivienda ubicada en el barrio Blanca García. Allí lanzaron bombas Molotov. Seguidamente atentaron contra el edificio de la Policía Judicial. En total se encontró en la Policía Judicial 38 indicios balísticos que impactaron a la infraestructura de la Policía Judicial. Inmediatamente se organizó un operativo en base al seguimiento de las cámaras del ECU 911 que observaban el movimiento de los sujetos, quienes se desplazaban en motos, las cuales fueron abandonadas a la altura del sector El Coco. Sí, las motos ya se les hizo las verificaciones correspondientes a través del sistema SIMNE, las cuales se encuentran reportadas como robadas. En la operación también se decomisó una chompa similar a las que utiliza la policía, un chaleco antibala y 2 explosivos. La hipótesis que manejan los agentes es que estos actos estarían relacionados por la pugna de territorio entre 2 organizaciones delictivas. Informó Richard Ceballos. La muerte del menor de 11 años, hecho registrado durante una masacre en el Guasmo Sur, no obedecería a una venganza. Así lo informó la Policía Nacional y familiares del infante. Además, se dio a conocer que uno de los sicarios que participó en el crimen múltiple fue detenido en flagrancia mientras huía del lugar. Aunque esta masacre dejó 4 fallecidos y 7 heridos, la atención se centra sobre Víctor, pues es el más joven de las víctimas mortales.
Tenía apenas 11 años y, de acuerdo a las imágenes, fue con quien más se ensañaron los sicarios. Él se levantó, quiso correr por su vida, pero lamentablemente un impacto lo alcanzó y cayó en el piso, y vienen los otros y lo terminan de rematar como que él fuera un delincuente, apenas una criatura que estaba aprendiendo a vivir recién. Yo he visto que han matado, pero de la forma como lo mataron a él, créalo, no hay perdón de Dios. El ataque fue protagonizado por al menos 7 delincuentes que portaban armas de alto poder y ocurrió en la cooperativa Guayaquil 2, en el Guasmo Sur. ¿Con quién se encontraba el pequeño Víctor? Él llegaba de la escuela, pues se sentó ahí a tomarse una cola porque estaban arreglando una moto. De curiosidad se quedó sentado ahí. Un muchacho alegre, todo el mundo hacía broma, hiperactivo. Uno de los fallecidos y 2 de los heridos cuentan con antecedentes por secuestro, robo y tráfico de drogas. Entre las víctimas figuran también 2 niñas de 5 y 7 años de edad. Sobre las motivaciones, se informó lo siguiente. Según la información de carácter reservado, se equivocaron del blanco. Luego del ataque, la policía logró detener a uno de los supuestos responsables. Registra antecedentes delictivos y ya cuentan con prisión preventiva. Este jueves, en el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste, asesinaron a un adolescente de 17 años. Mientras que el pasado viernes 1 de septiembre, en Leonidas Plaza y Ayacucho, en el centro, un niño de 7 años murió tras recibir una bala perdida durante su fiesta de cumpleaños. Sí, da indignación. Ya quedará quizás en la conciencia de esos sujetos tanta la maldad que tienen. En lo que va del 2023, alrededor de 175 menores han muerto en balaceras registradas en la zona 8 del Guayas. Informó Jorge Salazar. Más adelante, la Fiscalía General del Estado informó que una jueza dispuso prisión preventiva para las 7 personas detenidas en un operativo en Pichicha, Cotopaxi y Chimborazo. Los sospechosos son investigados por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Durán, asesinaron a un hombre mientras reparaba su vehículo afuera de su casa en la ciudadela Los Helechos. Según un familiar del occiso, hace poco le habían robado el carro a otro de sus hermanos y tenía varios días investigando el hecho para dar con los responsables. El crimen alteró a los habitantes de Los Helechos, en Durán. Él venía dejando a los bebés de la escuela y llegó a casa y se puso a arreglar el carro que estaba sonándole algo. Y ahí han venido 2 motos y lo han disparado. Agentes de criminalística llegaron para levantar los indicios e iniciar las indagaciones. Escasa era la información, pero a su hermano le quedó una espina que no lo deja quieto. La verdad, no la sé si es por el carro que le robaron a mi hermano hace 2 días. No, a mi otro hermano le robaron el carro y él andaba buscando el carro. No sabemos nada del carro todavía. Tenemos que ir a poner denuncia. Pero aunque se ponga la denuncia, a veces es inútil. Nadie más dijo una palabra. Presos por el temor y una dictadura criminal, sin Dios ni ley. Claro, es bien difícil. En cualquier parte de Guayaquil ya está difícil. Ya, aquí la ley no hace absolutamente nada. No hay nada que hacer. El país está bien complicado. Durán está bajo una sombra gigantesca de organizaciones delictivas que amenaza con mantenerse inalterable. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Hallaron varios bultos con restos humanos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. El macabro descubrimiento lo realizó un reciclador cuando hurgaba en la basura depositada en un parterre. La policía informó que junto a las piezas anatómicas había una nota con un mensaje. Otra vez, el parterre de la avenida Casuarina fue utilizado como depósito de restos humanos. Durante la madrugada del viernes 8 de septiembre, un reciclador
descubrió 2 bultos con piezas anatómicas. En uno había una cabeza y en el otro una pierna. De acuerdo con un parte policial, los bultos fueron arrojados desde una camioneta negra con vidrios polarizados. Junto a las 2 fundas con los restos humanos se encontró un mensaje con la supuesta causa del descuartizamiento. A pesar de la gran sorpresa, las fundas con las partes anatómicas no fueron las únicas evidencias levantadas por los policías, pues a escasos metros encontraron un saco. Se presume que también tenía restos humanos. Como se dijo al inicio del reportaje, no es la primera vez que encuentran restos humanos en la avenida Casuarina durante este 2023. El pasado 2 de marzo, los policías recibieron la alerta de un cadáver descuartizado y distribuido en sacos. Tanto este hallazgo como el registrado la madrugada de hoy sucedieron a pocos metros de una UPC, informó Eric Zambrano. Los pequeños productores son los más afectados tras el incendio forestal ocurrido en Tababela. Plantaciones de frutillas, lechugas y flores quedaron reducidas a cenizas. Los detalles en breve. Fue localizado un cuerpo en avanzado estado de putrefacción en el sur de la ciudad de Ambato. El cadáver no fue identificado, estaba envuelto en sábanas y metido en un saco de yute. Jóvenes que caminaban al colegio, llevados por la curiosidad de dónde salía un olor nauseabundo, se atrevieron a bajar entre los matorrales y encontraron un saco de yute y descubrieron que algo misterioso guardaba la funda. Avisaron a los dirigentes de la comunidad hasta que llegó la policía y confirmaron que eran los restos de una persona. Las unidades policiales avanzaron a verificar y conjuntamente con unidades investigativas abrieron que presuntamente estaba un cuerpo enredado en un saco de yute. El olor no era reciente, estiman que dejaron el cuerpo hace aproximadamente 2 semanas. Estaba en avanzado estado de putrefacción y lo abandonaron envuelto en sábanas y metido en un saco de yute. Masculino. Las causas presuntamente todavía no sabemos investigativas. Las unidades investigativas van a seguir con sus acciones para poder develar la presunta causa de este deceso. Por el estado del cadáver fue difícil identificarlo, lo único que confirmaron que era de sexo masculino. Aparentemente lo habrían abandonado aprovechando la maleza y por ser una carretera poco transitada. Vienen a votar de otros lados y... ¿Vienen a votar qué cosa? Vienen a votar, la otra vez vinieron a votar a un joven ahí muerto, fueron votando ahí. La otra vez fueron desmantelando un carro. Al parecer estaba amarrado las manos. Será en el departamento forense donde determinen si tenía huellas de violencia u otras novedades. ¿Estaba maniatado? Envuelto con cinta de embalaje en un saco de... Aparentemente del sector no era. Entre los vecinos todos estaban completos, informó Iván Casamen. En la parroquia de Conocoto, policías que asistieron a un llamado de auxilio fueron recibidos a bala. El enfrentamiento no dejó heridos, los delincuentes lograron escapar. Las huellas de los disparos quedaron en el patrullero. Alguna alma caritativa llamó pidiendo auxilio. Muchos de los habitantes de un conjunto habitacional ubicado en el sector de la Armenia se percataron que 2 vehículos con 8 ocupantes ingresaron sometiendo al guardia de seguridad y se fueron directo a 2 domicilios. Estarían con armas cortas, se estarían movilizando en 2 vehículos, el uno un Hyundai Tucson iX color plomo y el otro un vehículo Kia Sportage. Aparentemente con intenciones de robar, pero lo que sorprende es que sabían a los que tenían que ingresar. La policía, a través del eje investigativo, trabaja para determinar las motivaciones o si buscaban algo en especial. Nosotros estamos haciendo una línea investigativa y estamos esperando también que las personas afectadas pongan la respectiva denuncia. Cuando los uniformados llegaron, los sujetos los recibieron a bala. Las huellas de los proyectiles quedaron en las latas del patrullero. Ventajosamente no hubo bajas policiales y los delincuentes lograron huir. El momento que ingresa el patrullero es recibido a bala por los delincuentes, es así que los miembros policiales también repelen la agresión.
los policías se encuentran en buen estado de salud. Lo que llama la atención, que es la segunda vez que ingresan al mismo conjunto y a las mismas viviendas. En esta oportunidad, para no dejar evidencia, se llevaron el disco duro de grabación de las cámaras de seguridad. Y lo raro también de esto es que los delincuentes se dieron el tiempo para llevarse el DVR de la garita de seguridad donde estaban grabadas las imágenes de este asalto. Supuestamente se llevaron una laptop, 3 teléfonos celulares y joyas de los domicilios. En Quito informó Iván Casamen. Adelante, Panamá anunció nuevas medidas migratorias para tratar de contener la crisis que está atravesando. ¿Cuáles son las reformas? Les contamos en breve. Y además, la Fiscalía General del Estado informó que una jueza dispuso prisión preventiva para las 7 personas detenidas en un operativo en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Los sospechosos son investigados por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya regresamos en breve. Atención, un fuerte sismo de magnitud 6.8 sacudió a Marruecos cerca de la medianoche, hora local. Se conoce que al menos 5 personas perdieron la vida a causa de este terremoto y vecinos, junto a autoridades, trabajan para retirar los escombros. Eran las 11 de la noche, cuando un fuerte sismo de magnitud 6.8 sorprendió a los habitantes de Marruecos este viernes 8 de septiembre. Las autoridades han reportado cerca de 300 muertos y 153 heridos. Nubes de polvo, edificios derrumbados y ciudadanos huyendo es lo que se puede ver en distintas imágenes que se divulgaron a través de redes sociales sobre el impactante movimiento telúrico que se vivió sobre todo en la ciudad de Marrakech, al centro sur de Marruecos. El sismo tuvo una profundidad de 27 kilómetros en las montañas del Alto Atlas, cerca de la ciudad de Marrakech. Sin embargo, el movimiento también se sintió en otras ciudades, como la capital, Rabat, donde las personas abandonaron con miedo los edificios para ponerse al resguardo en los exteriores. Los terremotos de esta magnitud son poco comunes en la región. Sin embargo, el último sismo de magnitud 6, que tuvo lugar a menos de 500 kilómetros del epicentro del temblor registrado este viernes, tuvo lugar en los 90s. Miles de ciudadanos se encuentran en la calle a la expectativa, pues existe el temor que se produzcan réplicas. Informó Mía Sabeli Carrera. Las nuevas detenciones y allanamientos en torno a las investigaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio se extenderán 30 días más. La etapa de instrucción fiscal fenecía este 9 de septiembre. 6 nuevos detenidos se suman a la lista de investigados para esclarecer el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El pasado jueves, Fiscalía realizó varios allanamientos en los centros de privación de libertad de Cotopaxi y El Inca y en viviendas ubicadas en el sur de Quito y en Latacunga. Así como el pasado 5 de septiembre, la policía habría solicitado el permiso para acceder a la información de WhatsApp de un número virtual en Chicago, Estados Unidos. Operaciones que permitieron sumar 30 días más a la instrucción fiscal que fenecía este 9 de septiembre. La indagación está abierta con la extensión de los nuevos detenidos y los allanamientos solicitados la noche de ayer, y pues eso le permite a la Fiscalía tener 30 días más para continuar con los procesos de investigación, sea en la materialidad y sea también en la búsqueda de relaciones y vasos comunicantes con quienes fueron los autores intelectuales de este crimen. Cristian Zurita, amigo personal y quien reemplazó a Villavicencio en los comicios electorales del pasado 20 de agosto, pidió a las autoridades un sinceramiento para dar con los autores intelectuales del asesinato del ex candidato. Y este sinceramiento de las instituciones primero pasa porque este gobierno nos diga exactamente qué información tenía con respecto a los planes de matar a Fernando. Que la policía debería asumir las posibles omisiones cometidas no solo en el resguardo de la seguridad de Villavicencio, sino en la información manejada de las unidades especializadas que no le prestaron importancia al caso. La unidad antinarcóticos, que ya investigaba a 2 de los sicarios porque eran blanco de un proceso de narcotráfico, habían ya señalado de un plan para acabar con Fernando.
Esa información fue analizada por la policía y sin embargo fue omitida. Zurita también afirmó que aún no se revela ningún presunto nombre con respecto a la condición intelectual del crimen y que los nombres que se barajarían en redes sociales lo único que buscarían es entorpecer o desviar la atención de la investigación, informó Mauricio Sánchez. La Fiscalía General del Estado informó que una jueza dispuso prisión preventiva para las 7 personas detenidas en un operativo en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Los sospechosos son investigados por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La instrucción fiscal se extiende por 30 días más. Con una placa conmemorativa y varios discursos honoríficos, recordaron familiares y amigos del primer mes del asesinato del ex candidato presidencial Villavicencio. Indicaron que su legado seguirá vivo. Entre amigos, familiares y representantes del gremio de periodistas, la Unión Nacional de Periodistas homenajeó la memoria de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin electoral en el norte de Quito. Sus amigos recordaron la entrega y tenacidad que tuvo para ponerse al frente de investigaciones que revelaron varios casos de corrupción en el país. Su lucha en defensa de los intereses nacionales, que le costó persecución y exilio, quedará perennemente en el corazón del pueblo al que amó y sirvió. Sus hijas Tamia y Amanda recordaron el lado tierno y amante a la música y poesía que tenía Villavicencio. Estas señalaron que su legado queda vivo en ellas y en todas las personas que lo quisieron y acompañaron. Como lo hemos dicho, ya los veremos caer. Desde el arte, desde la educación, desde las artes marciales, desde el periodismo de investigación. Todas esas serán nuestras trincheras para sacudirnos como país. A su vez, enfatizaron que no tienen pensado salir del país, sino seguir enfrentando y desarrollando el trabajo que su padre efectuó en el mundo de la comunicación y el periodismo. A mí me decían como si yo me iría. Y en un momento decía, tal vez me iría, y luego decía, no, mi papi nunca se fue, nosotros no nos vamos a ir. Andrea González, ex candidata a vicepresidencial, también señaló que ahora su compromiso será seguir con el camino trazado en materia política por el ex asambleísta. Sería imposible continuar con el legado de Fernando si cada uno de nosotros no pone ese pedacito del rompecabezas para completar toda la imagen. Que el periodismo de investigación tiene que ser más fuerte y más poderoso que nunca en este país. A un mes de su asesinato y como muestra de cariño y reconocimiento, la UNP develó una placa conmemorativa al trabajo y dedicación que Fernando Villavicencio entregó al periodismo y la investigación, informó Mauricio Sánchez. Los pequeños productores son los más afectados tras el incendio forestal ocurrido en Tababela. Plantaciones de frutillas, lechugas y flores quedaron reducidas a cenizas. Es parte del barrio central en Tababela y así quedó después del incendio, consumido por el fuego. Lo que había se destruyó a su paso. En todo este tramo se sembraron frutillas, pero el cultivo se perdió por el flagelo. Las frutas y plantas se quemaron y consigo las mangueras que las regaban. Todo quedó cubierto de tizne y tallos secos, donde unas cuantas aves se detienen en medio del desolado panorama. Mientras caminamos sentimos la tierra caliente y unos cuantos focos de incendio que aún se mantienen activos. Pero esta es tan solo una parte de las pérdidas. Juan dice que las llamas consumieron sus sembríos y así la inversión. O sea, lo que se quemó por el calor son las lechugas. Eso es. Oiga, ¿y la inversión más o menos cuánto pierde inversión? En inversión estamos perdiendo unos $3,000 más o menos. Más abajo encontramos flores. Quienes se dedican a cuidarlas explican que en un abrir y cerrar de ojos, el trabajo de temporada se acabó. Ya no podrán venderlas. Bueno, aquí se quemó el girasol, los crisantemos, un poco de áster, soliáster también se quemaron. Tienen miedo de la potencia de la naturaleza, pero sobre todo de perder su actividad económica. Un poco preocupante también por lo que de eso nos sustentamos todos los días. Aquí trabajamos. Algunos de nosotros nos asustamos bastante por lo que, y preocupado también por lo que se iban a quemar todos los cultivos y de eso sobrevivimos. Los pequeños productores esperan que alguna autoridad los ayude, pues tardarán bastante tiempo en volver a arar la tierra desde cero para que produzca. No saben cuánto les tomará, pero seguro será bastante. Informó Marilyn Jaramillo.
El teleférico de Quito retoma operaciones luego de 2 meses de clausura por un problema en el sistema de frenos. La empresa operadora actualizó el plan de emergencias y simulacros. Las cabinas del teleférico de Quito volvieron a abrir sus puertas con un nuevo sistema tecnológico, cámaras de video, botones de pánico y equipos GPS, como parte de las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos, que además incluye actualizaciones del plan de emergencias y simulacros para su funcionamiento. Nosotros sabremos exactamente qué cabina es la que nos está llamando y podemos también enviar señales de audio a una cabina en específico o también señales de audio a todas las cabinas según fuese el caso. El teleférico retoma operaciones tras 2 meses. Recordemos que usuarios se quedaron atrapados en las cabinas por un problema en el sistema de frenos, que ha sido solventado según los encargados del proyecto. El pasado miércoles, la Agencia Metropolitana de Control revocó la medida cautelar de clausura. Hemos hecho una inversión de más de $250.000, tanto en compras de repuestos, importaciones de repuestos, adecuaciones. También hemos atendido todas las observaciones que hizo el Cuerpo de Bomberos y la AMC. El teleférico es un atractivo turístico inaugurado en el 2005, ubicado en las estribaciones del Ruco Pichincha a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En un día despejado se puede observar a los volcanes que rodean a la ciudad. Es un proyecto emblemático sin duda y un atractivo importante para la ciudad. Tenemos más de 6.000 visitantes que visitan el teleférico en los feriados. Turistas y deportistas esperaban con ansias subirse a una de las cabinas. El viaje toma alrededor de 18 minutos hasta llegar a Cruz Loma. La primera vez que vengo a esa altura, pues en Europa son montañas más pequeñas. Sí. Algunos atractivos ecológicos son promocionados por 40 familias de San Francisco de Cruz Loma que han buscado las formas de salir adelante. Como es gastronomía, cabalgatas, senderismo, también estamos dedicados a los huertos orgánicos. El teleférico de Quito está concesionado a la empresa privada hasta el 2029. La licencia de funcionamiento está vigente hasta el próximo año. Informó Priscila Cadena. Existe una norma jurídica muy valiosa, pero poco conocida, que busca evitar que una persona siga endeudada luego de perder o devolver su vehículo o vivienda. Conozca las ventajas de esta normativa que rige en el país desde hace más de una década. A mayo de 2023, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana reportó la venta de cerca de 60.000 vehículos nuevos en el país. De ellos, casi el 95% fueron adquiridos a crédito. Pero, ¿qué sucede cuando el sueño de adquirir ese vehículo se convierte en un dolor de cabeza al incumplir con los pagos acordados y caer en morosidad? Los deudores deben conocer que desde hace más de 10 años está en vigencia la Ley Orgánica de Regulación de Créditos para Viviendas y Vehículos. El abogado César Coronel detalla los beneficios de esta normativa. Lamentablemente, esta norma no es conocida por los ciudadanos. Esta norma indica que cuando usted cumple los requisitos previstos en la ley, al devolver el vehículo mediante dación en pago o cuando le quitan el vehículo a través de la ejecución de la garantía, se extingue la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses, recargos, gastos legales y otros. De tal manera que es importante tener en cuenta esto justamente para efectos de evitar que las personas, como sigue pasando en muchos casos, se queden sin carro y con deuda. Quienes busquen hacer uso de esta ley deben cumplir previamente algunos requisitos. Primero, que sea el único vehículo que tenga la persona y que sea de uso personal. Segundo, que el crédito otorgado no supere los 100 salarios básicos. Es decir, al día de hoy estamos hablando de $45.000. Y tercero, que se haya constituido reserva de dominio o prenda, que es como en el 100% de los casos de los créditos, salen justamente los vehículos al mercado. Pero, ¿qué sucede si el monto de la deuda fue cubierta casi en su totalidad y sin embargo se quiere devolver el bien por verse imposibilitado de seguir pagándola? Si el vehículo cuesta menos, igual se cubre toda la deuda. Pero si el vehículo es vendido por un valor superior al que era el de la deuda al momento de la entrega, esta deuda, además de que se extingue en su totalidad,
el remanente o el vuelto o el excedente se le tiene que devolver a la persona deudora que entregó el vehículo. Esta ley también es aplicable en deudas adquiridas en la compra de viviendas que no superen los 500 salarios básicos unificados, es decir, $225.000, informó Miguel Ángel Bedoya. 15 días tendrá el gobierno de Guillermo Lasso para entregar recursos económicos a la función judicial tras aceptarse la apelación presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura. Techos cayéndose, procesos arrumados, equipos obsoletos, falta de recursos humanos. Esta es la realidad de la justicia en el Ecuador. Por estos motivos, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó a inicios de abril una acción de protección para que se desembolsen $265 millones a la función judicial. El señor presidente Guillermo Lasso tiene 15 días para asignar los recursos que se adeuda a la función judicial, con los que empezará el plan maestro de celeridad para una mejor respuesta de las unidades judiciales a la ciudadanía. Si bien no se tiene claro cuál es el monto total que el Estado deberá pagar, tras la decisión de la jueza de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el gobierno sí deberá cubrir el déficit del gasto de la función judicial. El Ministerio de Finanzas evalúa la decisión de la jueza, debido a que el dinero que se entrega a la Judicatura forma parte del presupuesto general del Estado, por lo que se desconoce si se aceptará o no el fallo, informó Valeria Navarro. Panamá anunció nuevas medidas migratorias para tratar de contener la crisis que está atravesando. Entre las reformas constan las deportaciones a personas con antecedentes penales. Autoridades panameñas anunciaron este viernes nuevas medidas migratorias para contener el éxodo humano en el tapón del Darién, un paso migratorio entre Colombia y Panamá de 263 kilómetros. Dentro de las reformas consta la deportación de personas con antecedentes penales mediante la contratación de vuelos charter. El señor presidente y el señor ministro de Seguridad han autorizado estos vuelos y estamos ahora mismo en los procesos de contratación para poder deportar o expulsar mayor número de gente. En este sentido, se anunció que no se amplía la medida a todos los migrantes irregulares que se encuentran en el país, debido a que no se cuenta con el presupuesto necesario para realizar deportaciones masivas. Otra de las medidas será reducir el tiempo de estadía por turismo de 90 a 15 días. Además, se deberá contar con $1.000 para la demostración de solvencia económica. También con el objetivo de proteger las comunidades de acogida, se anunció la reubicación de los puntos de contención que ahora estarán localizados lejos de las comunidades para que la ola migratoria no tenga una mayor incidencia en los ciudadanos. Vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades receptoras de Bajo Chiquito y Caná Membrillo, a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad que hay ahorita mismo dentro de esas comunidades. Informó Edwin Benalcázar. La imprudencia de una mujer que conducía un vehículo sin estar capacitada ocasionó un accidente que dejó una propiedad privada dañada y una mascota herida. Los detalles. Día de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, la imprudencia de una mujer que conducía un vehículo sin estar capacitada ocasionó un accidente que dejó una propiedad privada dañada y una mascota herida. Un informe en la siguiente nota. Dicen que el mejor aditivo para un automóvil son las neuronas que pueda tener su conductor. Si no comprende la analogía, le explicamos con el siguiente video. Resulta que aprovechando la noche y lo desolada de la calle del Tablón, a un conductor se le ocurrió la brillante idea de enseñar a una tercera persona a conducir. El hecho de que usted sepa manejar no quiere decir que usted pueda enseñar a manejar a otra persona. Esa es una gran irresponsabilidad. Lastimosamente el perrito se quedó atrapado en la puerta y en el hecho de que se quedó atrapado en la puerta, se le rompieron algunos vasos de la patita y se estaba desangrando. La vecina propietaria del inmueble afectado tiene toda la razón, pues a consecuencia del impacto, Chiqui, un perrito que se encontraba al interior de la vivienda, resultó herido. Mi perrito perdió 5 muelas, la pata también le resultó herida y bueno, fue un caos porque ellos, en lugar de bajarse a ayudar, porque el perro chillaba, ellos lo que hicieron fue cambiarse de puesto y intentaron huir en pocas. El fuerte golpe, además de la destrucción de la puerta y de las muelitas de Chiqui,
puso los cabellos de punta a los vecinos de las casas aledañas. Me asusté y salí corriendo a ver qué pasaba, y cuando veo que un carro se metió acá, así, de pronto a la puerta de la vecina. Un perrito que ha estado ahí dormidito y se va contra el perro y por poco contra el carro también. A consecuencia de este accidente, que afortunadamente no pasó a mayores, los vecinos de la zona les dejan claro a los instructores de conducción de falso perfil que tienen el tanque de combustible del vehículo con cordura y responsabilidad. Existe una gran diferencia, la verdad. En las escuelas de conducción los profesores tienen frenos y el embrague en un lado, y ellos son los que tienen mayor capacidad de enseñar, porque enseñar en un carro propio es de mucha dificultad, porque no se puede solo con el freno de mano. Usted no va a poder frenar, dar un golpe hacia un carro. Sin unos cuantos cientos de dólares menos por parte de los ocasionantes del accidente y sin los molares de Chiqui, acabó esta historia. Informó Javier Rosero. UNICEF informó que más de 40.000 niños han cruzado la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. La peligrosa travesía puede durar entre 6 a 10 días. Un completo informe a continuación. Miles de niños han cruzado la selva del Darién junto a sus padres o solos rumbo a Norteamérica. Así lo informó UNICEF, indicando que el número de niños migrantes registra una cifra récord jamás antes vista. Se estima que de enero a julio de este año, al menos 40.000 han emprendido esta peligrosa travesía. UNICEF está extraordinariamente preocupado porque en los primeros meses de este año, más de 60.000 niños han cruzado para morir en la selva entre Colombia y Panamá. Este es el mayor número de niños migrantes que cruzan la selva del Darién jamás registrado. Alentados por huir de la violencia, la falta de oportunidades o la pobreza, cada vez son más las personas que atraviesan el tapón del Darién, una travesía que puede tomar de entre 6 a 10 días. Uno tiene que dejar la familia para poder buscar un mejor porvenir para nuestros hijos, arriesgándoles la salud de nuestra familia. UNICEF señaló que de entre las 248.000 personas que han atravesado el Darién en este año, el 25% son menores de edad y la mitad de ellos son menores a 5 años. También se enfatizó en los riesgos a los que están expuestos los menores, indicando que en el 2022 92 niños murieron o desaparecieron en algún punto de la ruta migratoria. Informó Edwin Benalcázar. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió que la crisis migratoria puede llegar a destruir la ciudad. Estadísticas indican que cada mes arriban a la Gran Manzana cerca de 10.000 migrantes. La crisis migratoria en Nueva York parece empeorar cada vez más. En declaraciones recientes, el alcalde Eric Adams arremetió contra migrantes de Ecuador, Venezuela, Rusia y África Occidental, indicando que el fenómeno social destruiría la ciudad. Nunca en mi vida he visto un problema así, que no tiene fin. No veo que esto termine y va a destruir la ciudad. Estadísticas indican que Nueva York recibe cada mes 10.000 migrantes. Esto ha llevado a un colapso de albergues y hoteles, donde se encuentran largas filas de migrantes a la espera de obtener una habitación. No alquilan a cualquier persona, o sea, de ley necesitan los ingresos. En este contexto, las autoridades presionan cada vez más al gobierno federal para que agilite la obtención de permisos de trabajo que permitan a los migrantes laborar de manera legal en el país y por ende regularizar su situación. De acuerdo al alcalde, la ciudad tiene un déficit de 12.000 millones de dólares, en parte causado por el costo generado en la La Corte Provincial del Guayas, a través de su red social X, informó que un juez acogió la solicitud del José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de una de las organizaciones delictivas que operan en el país, para su retorno al Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas número 4, conocido también como la Cárcel Regional de Guayaquil. Sobre esta decisión legal, el presidente de la República, Lasso, manifestó que es indignante que el magistrado Diego Poma no valore el historial delictivo del ciudadano al aceptar el recurso legal de los abogados del preso. Con esto nos despedimos, amigos, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Nos reencontramos el día lunes. Un abrazo grande.